El accidente, el trágico accidente, se produjo el 22 de febrero del año 2012. Así fue. 8:33 de la mañana. Hay momentos que uno no se olvida en la vida, ¿no? Que marcaron, y yo no me puedo olvidar de eso, ¿no? De lo que pasó. No me puedo olvidar porque encima era todo evitable. La mayoría de estas tragedias son evitables. Y hoy María Luján Rey escribió este libro, justamente, que se llama Desde mis zapatos. Gracias, María Luján, por haber venido. Gracias por la invitación. ¿Por qué el libro? ¿Qué es el día después? Es una vida nueva, imposible de imaginarse, y es el aprender todos los días, aprender muchísimas cosas, ¿no? Aprender a convivir con un dolor que no nos va a abandonar nunca más, aprender a convivir con las ausencias, con el dolor de otros. De otros. Lucas me duele a mí, pero le duele a su hermana, a su hija, a su abuelo, a su papá, a sus tíos, a sus amigos. Y es aprender a convivir con una lucha en este país donde la justicia es tan complicada, tan lenta, tan remolona, y con la exposición pública, con la mirada del otro, que muchas veces desde un lugar muy cómodo emite juicios de valor. Es todo el tiempo un aprendizaje, y en ese aprendizaje a mí me pasó de sentir mucha angustia, mucho miedo, y encontré que escribiendo era la mejor manera para transitarlo, para como sacármelo de encima y ponerlo en algún lado, y ese otro lado que fuera no otra persona a la que también le podría transmitir angustia y no solucionar nada, sino ser dos personas angustiadas, sino que, bueno, en el papel, en este caso en la computadora, me sentía tranquila de expresarme. Así escribí. No sabía que iba a ser un libro, escribí como una especie de diario. Bueno, finalmente ese diario de una mamá, después de una tragedia evitable, se convirtió en Desde mis zapatos. Y un tema, María Luján, ¿quién los escucha hoy a ustedes? Recordemos que fueron 51 muertes, Lucas fue el número 51 de esta tragedia, más de 700 heridos, vale recordar. Digo, ¿hoy quién los escucha? Mira, yo creo que lo primero que entendimos fue que quien nos tenía que escuchar era la justicia. Y más allá de todas las diferencias que uno pueda tener o que los tiempos muchas veces no se condigan con las necesidades de uno, la tragedia de Once ha conseguido un fallo histórico, una condena histórica en un tiempo inédito. Nosotros logramos llegar a juicio oral y público se elevó la causa antes de cumplirse un año, es decir, en enero del 2013. Conseguimos empezar el juicio en marzo del 2014, una sentencia condenatoria en diciembre del 2015. De 28 procesados se condenó a 21. Dentro de esos 21 hay quienes eran funcionarios de muy alto rango de un gobierno nacional, hay empresarios muy poderosos. Creo que en este sentido nos hemos hecho oír, pero no solo los familiares, ¿no? Sino todos los argentinos que acompañaron esta causa. Creo que hoy esperamos que nos oiga la Cámara de Casación, quien debe confirmar las penas para que los condenados vayan a prisión. La sensación de que no hay justicia tiene que ver con esto, con que hoy Juan Pablo Schiavi, condenado a 8 años por la muerte de 52 inocentes, está muy pancho y en su casa. Entonces, increíble, María Luján, esto. Y esto es algo que qué cosa insoportable. Para mí es insoportable. Sí, debería reverse, Yo, en lo personal, creo que una vez que un tribunal condenó en un juicio justo como el que tuvimos, 2 años de audiencias, donde cada uno de los procesados ha hecho uso de todos sus derechos para defenderse. Así y todo, fueron condenados. Que apelen las condenas desde la cárcel.
creo que es lo que la sociedad reclama, que vayan a la cárcel y desde ahí que hagan todas las apelaciones que quieran. El único que hoy está preso es Jaime y lo está porque por otros delitos en Seguro, realidad. ya lo creo, no, pero no por esto. No por este. Pero además, María, un culpable no es justicia. O sea, Jaime solo o Schiavi solo en una catástrofe de estas no es acá justicia. se condenó a Jaime, a Schiavi como secretarios de transporte en el momento y anterior, a los dueños de TVA, la empresa concesionaria, Sirigliano. a Claudio Sirigliano, a la línea de la gerencia operativa de TVA. Digamos, hay que recordar que fueron procesados por 2 delitos. El estrago, es decir, lo que produce las muertes, pero también la administración fraudulenta en contra del Estado, ¿no? Y por último, el último eslabón de responsabilidad, con una condena mucho menor, fue el maquinista Marcos Antonio Córdoba. Pero este juicio, además, lo que hizo fue indicarle a la justicia que se iniciara una investigación por la responsabilidad penal, no política, que siempre supimos que tuvo, sobre el ex ministro de Planificación y Transporte, Julio De Vido. Julio De Vido, tanto como Gustavo Simionov, que era el encargado de la UNIREN, la unidad de renegociación de contratos, estos 2 personajes ya tienen su causa elevada a juicio oral. Tienen sorteado el tribunal, es el Tribunal Oral Federal número 4, el que va a enjuiciar a Simionov y a De Vido por la muerte de 52. Solo estamos esperando que pongan la fecha y sabemos que se pondrá la fecha recién después de que se confirmen las condenas de Jaime, de Schiavi y de los demás condenados en diciembre del 2015. ¿Cuándo llegará, no? Pregunto. Nosotros entendíamos que ya tendría que haber llegado. A veces es difícil entender los tiempos. Sobre todo a nosotros nos cuesta, sabiendo que esta causa ha ido marcando una celeridad que no hemos visto en otra, en AMIA, en Cromañón, y esto nos pareció que podía ser un punto de inflexión, ¿no? Bueno, a partir de ahora, SI-11, que es una causa tan voluminosa, con tantos procesados, con un juicio tan largo, ha tenido este ritmo. ¿Por qué no mantenerlo? ¿Por qué no seguir? ¿Por qué casación hoy, a más de 1 año y medio de la condena, no pudo revisar el fallo y no puede estar en condiciones ya de confirmar las penas? Qué increíble, los tiempos, ¿no? La justicia tardía no es justicia. No, no es justicia, por supuesto. No es justicia. Uno, cuando está en una situación como la tuya, ¿no? Y personas que tuvieron semejante desgracia evitable, ¿cuáles son los desafíos, los nuevos desafíos que se proponen en la vida? En tu caso, por ejemplo, ¿qué nuevos desafíos te planteaste? Yo creo que a partir de no tener a Lucas, creo que el desafío es seguir siendo la mamá de Lucas, cumpliendo responsabilidades como mamá para con Lucas, que no son las que uno está acostumbrado. Para con Lara, mi hija, tengo la obligación de cocinar, de lavar los platos, de preparar, acompañarla. Bueno, Lara ya está grande, ¿no? Y para con Lucas, que no está, creo que mi obligación como mamá es que se haga justicia y hacer lo que hubiera hecho Lucas para dejarle a su hija un país mejor. Y creo que en ese buscar un lugar mejor para mi hija, para mi nieta, es que se haga justicia, acompañando a cada una de las causas, acompañando el devenir de todo el proceso y generando conciencia también, ¿no? Generando conciencia en el resto de los ciudadanos, que cuando suceden estos hechos, en vez de tomar el camino fácil de ver dónde ponemos la responsabilidad, ampliemos un poco la mirada y no nos olvidemos nunca que la corrupción nos mata. Y la corrupción nos mata en un tren sin mantenimiento, en una ciudad sin obras y que se inunda, en un edificio que vuela por los aires por una conexión de gas mal hecha o no controlada. Nos mata en rutas sin señalizar. Creo
que tenemos que trabajar mucho sobre la conciencia ciudadana, desterrar el roban pero hacen, el que roba es un ladrón y tiene que estar preso. No podemos seguir permitiendo tener una clase dirigencial política que nos robe y que nos mate. Nosotros los ciudadanos tenemos mucho poder y tenemos que empezar a utilizarlo para depurar y para así poder pensar en una Argentina mejor. Dijiste algo que vos sabés que yo le digo a alumnos míos también, inclusive de esta profesión, lo que valemos nosotros como soberanos, ¿no? Que dice nuestra Constitución Nacional, que somos los soberanos, y me parece, comparto esto que decís, no dimensionamos el valor que tenemos. No, nos han hecho aparte naturalizar muchísimas cosas Exactamente. de manera errónea. Creemos que el político, que al político le debemos de determinada pleitesía y el político, el funcionario público debe estar ahí por vocación de servicio, debe saber que la política es una herramienta para trabajar para el bien de todos y no un fin para enriquecerse. Y los ciudadanos tenemos que saber que nosotros le entregamos el mandato, nosotros ponemos en esta persona la confianza pública y tenemos la capacidad y el poder para retirárselo, para sacar, hoy por hoy, cuando analizamos cualquier causa de corrupción, atrás está el nombre de Julio De Vido. Él sabe que va a tener muchas explicaciones que darle a la justicia. También entiendo que esta causa, la de la tragedia, es la más fuerte para él, porque acá hablamos de 52 muertos, no solo de dinero. Pero también es cierto que Julio De Vido hoy es diputado nacional. Ha sido elegido, porque uno no llega a diputado si no es con el voto de la gente. Y entonces en esto es donde yo invito a que reflexionemos. Y no tiene que ver con a qué partido, a qué fracción partidaria pertenezca. El corrupto, el delincuente, el asesino de escritorio lo es más allá de su bandería político-partidaria. Nosotros hubiéramos hecho el mismo camino y yo estaría diciendo lo mismo si la tragedia de Once hubiera ocurrido durante la gestión del gobierno de Macri, de Cristina o de quien fuere. Por supuesto. Cuando uno se transforma en familiar de víctima o en víctima, entiende que estas mezquindades políticas, digamos, para nosotros no cuentan. Uno tiene que trascenderlas, ¿no? Y creo que es importante empezar a depurar todos los espacios. Seguro. María Luján, te quiero agradecer no solo por haber venido, sino por construir, como digo siempre, ¿no? Cuando estoy con un caso así similar como el tuyo, construir en beneficio de todos a partir del dolor. Muchas Porque gracias. ustedes construyen en beneficio de todos a partir del dolor. Muchísimas gracias. Gracias.